Buenas tardes, hoy les vengo a hablar de Álvaro Villar Gaviria, que fue un médico, psiquiatra y psicoanalista colombiano. ¿Por qué la importancia de Álvaro Villar Gaviria? Por varias razones. Villar Gaviria se hace médico de la Universidad Nacional de Colombia en 1950. Tenía un múltiple interés por la medicina, pero sobre todo por la psiquiatría, más bien. Y se encuentra con el psicoanálisis también en esta época. Trabaja mucho tiempo como psiquiatra, además de su formación psicoanalítica, con un personaje que, y por eso es importante, Álvaro Gaviria, muy cercano a Arturo Lizarazo y también a otro personaje que ya hemos hablado de él, que es José Francisco Socarrás, pero fue mucho más cercano a Arturo Lizarazo. Lizarazo fue el primer psicoanalista, bueno, más o menos reconocido como tal en Colombia, que llegó en los años 40, a finales de los años 40, a Colombia y se había formado en Chile en el psicoanálisis. Y Arturo Lizarazo con José Francisco Socarrás y otros más crean un grupo psicoanalítico a finales de los años 50 y que después se va a convertir en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y ahí va a haber una separación. Arturo Lizarazo va a fundar después la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. En Colombia hoy en día existen esas dos asociaciones, la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Una que fue la que siguió José Francisco Socarrás, la primera, la sociedad, y la segunda, la Asociación Colombiana, Arturo Lizarazo a la cabeza. Bueno, en esa segunda es donde sigue Álvaro Villar Gaviria su formación. Él se forma, bueno, como psicoanalista y como psiquiatra, y se interesa por trabajar en Asilo de Locas, se llamaba el manicomio para mujeres en Bogotá, durante mucho tiempo, incluso como voluntario. En los años 60 incluso se convierte en decano de psicología de la Universidad Nacional de Colombia, dura casi 4 años en la decanatura, siendo decano de psicología. Pero poco a poco Álvaro Villar Gaviria comienza a mostrar como que una cierta tendencia a las causas sociales, a analizar lo social, se comienza a meter poco a poco en los estudios marxistas y eso tiene unas implicaciones muy fuertes en su vida profesional y académica, ya que en los años 70 comienza a aparecer una serie de libros que comienza a mostrar esa tendencia de Álvaro Villar Gaviria por lo social y lo político, y desde una perspectiva marxista. El niño oprimido es uno de esos libros, y uno que para mí es valiosísimo, que se llama Psicología y Clases Sociales en Colombia, que son 2 volúmenes, uno y dos. En estos textos ya comienza, en los años 70, Álvaro Villar Gaviria a mostrar su tendencia política y social y un poco cuestionar lo clínico. El primer cuestionamiento que aparece en lo clínico, en su práctica clínica, incluso médica, psiquiátrica, es Álvaro Villar Gaviria comienza a acercarse a la antipsiquiatría, incluso viaja a Italia, conoce a todos los precursores de la antipsiquiatría, Basaglia, sobre todo, y comienza a mostrar esa tendencia, es decir, a cuestionar eso. Aunque él nunca se declaró antipsiquiatra, pero sí estuvo muy cercano con esos presupuestos. Y comienza a hacer un cuestionamiento sobre toda esa práctica manicomial a finales de los años 70 y comienzos de los 80. Y aquí viene un punto muy importante que me voy a tener varios minutos en esto. Eh, de- Hace poco descubrí precisamente una carta de que, que dirige Arturo Lizarazo a Álvaro Villar Gaviria. Ya Álvaro Villar Gaviria parece que estaba ya renunciando a ser miembro de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, a pesar que él había sido presidente en una época de esa asociación. Y esa carta dice muchas cosas. Por ejemplo, en esa carta Arturo Lizarazo cuestiona varias cosas a Villar Gaviria. La primera de esos cuestionamientos es, es la tendencia política de Álvaro Villar Gaviria. Eh,
Lizarazo cuestiona que un psicoanalista no puede tener esas tendencias, tiene que siempre actuar con neutralidad, con objetividad, siempre basarse en lo clínico, y que pareciera que Álvaro Gaviria era un activista político, le dice varias cosas de esas, le dice, y comienza a acusarlo de ser un marxista revoltoso y otras cosas más. Yo no he descubierto todavía la carta que Álvaro Gaviria le manda a Arturo Lizarazo, pero esa carta de Lizarazo a Gaviria, Álvaro Villar Gaviria es muy, 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 muy disidente porque muestra toda esa tendencia de muchos psicoanalistas, los freudianos de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero también incluso en la actualidad de algunos lacanianos, de creer mantener una pureza psicoanalítica, una práctica psicoanalítica apolítica, acrítica y muchas cosas más. Es decir, la única posición del psicoanalista es mantenerse neutral y objetivo frente a la escucha de los pacientes. Es decir, más o menos algo así. Entonces, esa primera crítica que le hace Arturo Lizarazo a Álvaro Villar Gaviria es muy, muy importante, porque da cuenta del compromiso político que tenía Álvaro Villar Gaviria, incluso su alejamiento del psicoanálisis, porque él al final se termina alejando del psicoanálisis, cuestionando, me imagino, esa posición. Pero no solamente eso, de cuestiona una segunda cosa, su militancia política, su activismo y su cercanía al marxismo, que lo acusa de comunista, de muchas cosas más, de prácticamente de querer destruir toda la sociedad, bueno, y esas cosas. Segunda cosa que le critica a Arturo Lizarazo a Álvaro Villar Gaviria es su cercanía a Reich, a Wilhelm Reich. Es decir, para un psicoanalista como Arturo Lizarazo, lo peor que puede hacer un psicoanalista es acercarse a los presupuestos teóricos de Reich y comienzan a aparecer esas famosas historias de que Reich estaba loco, que fue expulsado también del Partido Comunista y que incluso Lizarazo dice que era al final un delincuente porque al final lo terminan metiendo preso y termina sus días así, utilizando así, desprestigiando todo lo que hacía Reich y diciéndole a Álvaro Vidal Gaviria que utilizar esas referencias de Reis es inadecuado para otros psicoanalistas y otra vez la defensa de la pureza psicoanalítica, otra vez la neutralidad psicoanalítica y esas cosas más. Incluso en varios apartes de esa carta dice que la crítica que le hace Lizarazo a Villar Gaviria es que, que él no va a dejar que la Asociación Psicoanalítica Colombiana se introduzcan esas ideas marxistas, comunistas, esas ideas políticas, que ahí es un sitio para hablar de psicoanálisis o práctica, algo así, alejada de todas esas tendencias políticas. Y Reich es el ejemplo que no se puede seguir así. Entonces, esto es importante. La tercera cosa que también es interesantísima, que en esa carta de crítica Lizarazo a Villar Gaviria, es que, claro, Villar Gaviria había venido en los años 70 trabajando tratando de una crítica al sistema psiquiátrico, al modelo biológico. De critica eso. Lizarazo dice que no, que los diagnósticos tienen que ser así, que los diagnósticos son importantes en el psicoanálisis, que esa cuestión que ese cuestionamiento de los diagnósticos, además que los diagnósticos eran una cuestión natural, y comienza, esa también es otra cosa interesante, a defender la postura de Freud como un médico biologicista. Es decir, a Lizarazo no, a eso no le parece, al contrario, en vez de parecerle criticable, le parece que el psicoanálisis tiene un fundamento científico, natural, biológico, desde la medicina, y comienza a defender toda esa postura que ya sabemos que muchos psicoanalistas han defendido durante mucho tiempo. Entonces, incluso médicos, es decir, lo que está defendiendo Lizarazo es una postura médica frente al psicoanálisis. Y criticando todo aquello que cuestionara toda esa postura médica y defendiendo que Freud era un médico biologicista, es decir, para Lizarazo esto es fundamental. Entonces, claro, Villacaviri estaba en contra de todo eso, del diagnóstico psiquiátrico, de todas esas tendencias biologicistas, médicas en psicoanálisis, y Lizarazo dice que no, que el psicoanálisis, eso es la pureza del psicoanálisis. Y otra vez, es decir, el psicoanálisis es apolítico, es acrítico frente a lo social, no tiene posturas políticas, y también es una práctica médica biologicista, que eso es el psicoanálisis para Arturo Lizarazo. Y lo último que es interesantísimo es eh,
que uno encuentra en toda esa carta que le escribe Arturo Lizarazo a Villar Gaviria, que él no entendía por qué mezclar una cosa con otra. Es decir, él no entendía esas posturas que, que había que seguir defendiendo el psicoanálisis otra vez de la pureza y esas cosas. Eso quiere decir una sola cosa, es decir, que la postura de Álvaro Villar Gaviria era militante, ya sus estudios sobre Marx, su acercamiento al marxismo, pero también a sociología y a otras disciplinas de ciencias sociales, habían puesto a Villar Gaviria en una posición crítica frente a la práctica psiquiátrica y también con la práctica psicoanalítica. Cuestión que el autor Luis Arraso no estaba de acuerdo. Y eso es lo que termina alejando finalmente a Álvaro Villar Gaviria de la Asociación Colombiana de Psicoanálisis y del psicoanálisis en sí. Esto da para pensar muchas cosas, o varias cosas. La primera es que, claro, Álvaro Villar Gaviria tenía ambas razones para cuestionar ese psicoanálisis, esa práctica psiquiátrica primero y psicoanalítica. Claro, era una práctica elitista, era una práctica descontextualizada de una serie de realidades en un país como Colombia y muchas cosas más. Y Villar Gaviria se comienza a interesar más por las cuestiones sociales, comienza a interesarse más cómo se construyen las familias, incluso sus textos a final de su vida más o menos tenían esa tendencia. Y ya no eran textos psicoanalíticos. Se había prácticamente alejado de eso, claro, con esa tendencia biobelicista, una pureza imaginaria de estos psicoanalistas, claro que tenía que alejarse de eso, de esa práctica. Además que hay que recordar que los psicólogos no podían entrar a las instituciones psicoanalíticas hasta finales de los años 70 y comienzos de los años 80 en Colombia, por lo menos, y en otros países también. Entonces estaba en desacuerdo con esa práctica también medicalizada del psicoanálisis, que para mí hay que alejarse de toda esa tradición médica biobelicista en el psicoanálisis y hay que acercarse más a esa postura que tenía, ya sospechaba Villar Gaviria que había que tener en esa época. Entonces, esto es importante y por eso es que es importante hablar de Álvaro Villar Gaviria. Desafortunadamente, bueno, a mediados de los años 90 muere Álvaro Villar Gaviria, alejado del psicoanálisis, y no pudo ver más bien esa tendencia que ha tratado otra vez de renovar la práctica psicoanalítica. Esta tendencia que comenzó, bueno, ya los argentinos, algunos brasileños, bueno, y Chile, chilenos habían elaborado ciertas cosas desde el psicoanálisis desde lo social, con toda esta cuestión del ferdomarxismo que venía de la escuela de Frankfurt, pero también las prácticas sociales en Latinoamérica. Algo que se fue diluyendo a finales de los años 70 y 80 y parece que en Europa comienza otra vez a aparecer con todos estos autores desde la teoría política a interesarse por la convergencia entre el psicoanálisis y las cuestiones sociales y políticas. Entonces, bueno, él no lo vio ya eso y aquí estamos hablando de estas cosas. Álvaro Villar Gaviria como un pionero en Colombia de esa convergencia también entre teoría social, teoría marxista, pero también teoría política y el psicoanálisis. Él, desafortunadamente, optó por alejarse de una práctica psicoanalítica y termina haciendo otras cosas. Pero hoy podríamos pensar, hubiera podido enlazar eso de otras maneras. Claro, en una institución como la Asociación Psicoanalítica Colombiana era casi imposible. Es decir, había unas posiciones muy radicales frente a eso. La separación, además que Arturo Lizarazo hizo la separación entre lo social, lo político y la práctica psicoanalítica. Son dos cosas completamente diferentes, decía él en esa carta. Así que no se podía unir ni tratar de enlazar esas dos cosas. Entonces, por eso es importante hablar de Álvaro Villar Gaviria como una especie de pensador y practicante de un psicoanálisis con un compromiso político social claro. Es decir, nada de neutralidad y nada de esas cosas. Entonces, con esto ya los dejo con este pequeño video de Álvaro Villar Gaviria. Nos vemos.